Rivera. Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 4 minutos. Soy Ernesto Rivera. Uno de los grupos humanos y profesionales que resultó seriamente afectado durante esta época de pandemia es el de los estudiantes de medicina que estaban haciendo su internado en los hospitales y clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social. El 19 de marzo del 2020, más de 500 internos tuvieron que salir de los hospitales y dejar las rotaciones que estaban haciendo para completar su internado. En marzo de este año, casi 9 meses después, se reabrieron 3 especialidades y ahora en mayo las volvieron a cerrar. Ninguno de estos médicos internos fue vacunado y para regresar y continuar su rotación tuvieron que firmar un documento de consentimiento informado en donde aceptaban relevar a la caja de cualquier responsabilidad en caso de contagio. Son más de 500 médicos que ya terminaron por completo su plan de estudios, pero que no pueden recibirse hasta terminar sus rotaciones. Para analizar este complejo panorama, invité esta noche a Felipe de la Garza, estudiante e interno de medicina en proceso de rotación. Buenas noches, Felipe. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Gracias por la invitación. Felipe, en estos días se ha hablado mucho de que ustedes son estudiantes de medicina, pero en realidad ustedes son internos de medicina, están haciendo rotación de especialidades en hospitales. ¿Cuál es la función de un interno de medicina? ¿Qué hace en el hospital? ¿Están estudiando con un libro en la mano o están atendiendo pacientes? Bueno, Ernesto, antes de contestar la pregunta, nada más quiero aclarar que yo todavía no he ingresado al internado. Bueno. Yo estoy a la espera de que se haga el examen para poder entrar a internado. Una vez que salgan los médicos internos que están ahora cursando su internado, posiblemente entre yo. En todo caso, llevo varios años en los hospitales de este país y he trabajado muy de cerca con internos. Muchos de mis amigos son internos y especialmente en las últimas semanas he estado en discusión con muchos internos. Los internos, como dijo usted, Ernesto, ya terminaron su carrera de medicina, entonces esa parte de los libros ya es una etapa relativamente superada porque en medicina uno nunca termina de estudiar, pero ya no tienen exámenes, ya no tienen clases, ya no están estudiando, están trabajando en los hospitales de la Caja, están dando consulta general, están sacando muestras de sangre venosa, arterial, haciendo cosas bastante complejas, están suturando, están atendiendo pacientes en emergencias, o por lo menos esto es lo que hacían y podían hacer antes de que pues, este virus cambiara todas nuestras vidas. Ahí lo que me estás diciendo es muy diferente porque en estos días se ha hablado tanto de eso y se habla del estudiante de medicina y se le transmite a la gente una idea de que son estudiantes en el sentido clásico. Obviamente que están estudiando de otra manera, con una aproximación al objeto de estudio diferente, pero en la práctica están en contacto humano con seres humanos, están tocando gente, sacando sangre, tomando temperaturas, viendo pacientes, analizando cuadros clínicos, es decir, están haciendo trabajo médico. Efectivamente, Ernesto, así es.
Felipe, este periodo de pandemia está siendo muy complicado para toda la sociedad. En el caso de los internos de medicina, bueno, entiendo que media, para que puedan empezar las rotaciones, media la firma de un consentimiento informado para poder continuar con sus prácticas. ¿Tenés información sobre qué contiene ese documento de consentimiento informado? Honestamente, Ernesto, no sabría. Lastimosamente no nos pudo acompañar mi compañera hoy, quien pues firmó ese documento y tal vez podría haber comentado un poco más al respecto. Ok. Ahora, el 14 de junio, está previsto que se reabran 3 especialidades para internado. ¿A cuánta gente podría aliviar esta posibilidad? Porque cada uno va rotando de manera diferente o en turnos diferentes. ¿Cuánta gente de los 500 y pico que están en este momento, cuánta gente lograría avanzar con esa posibilidad? Así es. Gracias a pues, nuestros esfuerzos en las últimas semanas de hacernos escuchar y de que el país sepa de que estamos aquí para ayudar y que somos personal capacitado, parece que la Caja va a reintegrar 3 especialidades el próximo 14 de este mes. Sin embargo, son 3 de las 5 requeridas para concluir el internado, pero a estas alturas de la pandemia no se traduce posiblemente a 3/5 partes de los médicos internos. Ya la gran mayoría de los médicos internos pasaron por esas 3 especialidades, ya que pues es un proceso que el internado es un proceso que normalmente hubiera concluido en diciembre. Claro. Entonces ya varios pasaron por esas especialidades y más bien están a la espera de que se abra la especialidad de medicina interna y la especialidad de cirugía, que según entiendo están en discusión para reincorporarse en agosto, dependiendo de cómo pues sucedan las cosas de aquí a agosto. Medicina interna y cirugía son las 2 que no se han abierto desde marzo del año pasado, es decir, en ningún momento estuvieron disponibles para ustedes. ¿Qué tienen de diferente con las 3 que sí se han podido ir abriendo por etapas? Claro, pues desde que salieron los internos, cerraron esas especialidades, así es. Los permitieron volver a pediatría, ginecología y medicina familiar y comunitaria, básicamente en los CEBAIS, siempre a áreas no COVID. Recordando que en ningún momento vacunaron a los internos, entonces estuvieron rotando varios meses en esas 3 pues, áreas de salud sin vacuna. Sin embargo, eran áreas de poca exposición donde no se supone que llegaran pacientes con COVID a consultar por lo menos por esos síntomas. Con esta pandemia, pues cualquiera puede tener COVID. Pero medicina interna es pues la especialidad que se ha encargado de atender pues, los pacientes con COVID y evitaron utilizar internos ahí por un tema de riesgo epidemiológico. Y en cirugía, francamente, no sabría cuál fue el raciocinio de la Caja para sacar a los médicos internos de ese servicio. Y hasta donde he visto, no han sido muy claros con esa intención. Ahora, en los otros tres servicios, en ginecología, en medicina familiar y comunitaria y pediatría, en esos 3 servicios los internos han estado en contacto con pacientes. Sin embargo, ninguno fue vacunado por el Ministerio de Salud. ¿Por qué no los vacunaron como vacunaron al resto de los trabajadores de la salud? ¿Tenés
en claro cuál era el argumento que se utilizó? Bueno, Ernesto, la situación nacional bajo la cual se redactó el protocolo de vacunación es muy diferente a la que estamos viviendo actualmente. Cuando la Comisión Nacional de Vacunas y Epidemiología redactó el esquema de vacunación, pues el país tenía menos casos, estaba manejando la pandemia bastante bien. Íbamos lentos pero seguros, tranquilamente, y pudimos darnos el lujo como país de no utilizar este recurso humano de cientos de médicos entrenados, a diferencia de países europeos o alrededor del mundo en los cuales la situación de salud llegó a un nivel tan alto de gravedad que para esta época, el año pasado, tenían estudiantes de medicina y de otras áreas de tercer y cuarto año trabajando en los hospitales, porque hacía falta mano de obra, hacía falta el recurso humano. En Costa Rica, hace unos meses, esa no era la realidad. Entonces, me imagino que la Comisión Nacional de Vacunas optó por redistribuir este recurso entre otras poblaciones que, digamos, sin darle valor a la de los médicos internos, pero las circunstancias han cambiado y ahora pues es evidente que es una población que puede ayudar, que está capacitada y que necesita vacunarse para poder servir al país y al servicio de salud. Ahora, Felipe, se habla de un proceso en 3 etapas para los internos de medicina. ¿En qué consistirían esas 3 etapas? El proceso de las 3 etapas siendo la reintegración de estos 3 bloques, luego medicina interna y cirugía, ojalá en agosto, y por último el examen estandarizado para entrar a internado antes de final de año. ¿A eso se refiere usted, Ernesto? Preguntaba así porque este proceso de 3 etapas en realidad está tratando de que se gradúen los que están en tránsito y de que puedan entrar los que están haciendo fila. Efectivamente, así es. Entonces, un poco como lo pone usted, los médicos internos serían el primer carro en la presa. Hay miles de estudiantes de todo nivel detrás de ellos y pues hay varios cientos que, como yo, ya terminamos nuestros estudios, ya terminamos nuestra formación académica. Sin embargo, no hemos podido entrar a internado, y para entrar a internado hay que hacer un examen estandarizado que en los últimos años ha sido impartido por la Fundación Internacional de Medicina. No necesariamente ese tiene que ser el examen que se dé y según entiendo este año pues podría variar. Pero entonces una de las cosas que parece que la caja habló ayer fue que ese examen se va a llevar a cabo antes de final de este año, o sea, en los próximos 7 meses. Esa es una de las etapas. Las otras 2 creo que ya las discutimos, que sería la reincorporación de los internos, de los médicos internos, a los servicios de pediatría, ginecología y medicina familiar y comunitaria. Y luego, ojalá, en agosto, la reintegración de los internos a los servicios de cirugía y medicina interna. En tu caso, vos estás en el grupo que está haciendo fila para poder entrar a internado. Describinos un poco cómo es la situación. ¿Pasaste cuántos años llevas de carrera? Un poco la sensación que tengo es que detrás de cada estudiante de medicina hay una familia entera remando, haciendo fuerza, acompañándolo, haciendo en muchos casos, en todos los casos, un enorme esfuerzo económico. La carrera de medicina es cara, es larga,
hay que concentrarse, no se puede trabajar de otra cosa. ¿Cómo viviste este año y medio? ¿Cómo enfrentaste mentalmente y físicamente este tiempo en que estás en una especie de limbo? Claro, es una pregunta muy interesante, porque por más que yo creo que yo he logrado adaptarme bastante bien y me he mantenido bastante activo, por ejemplo, con la Asociación Costarricense de Estudiantes de Medicina, haciendo proyectos de abogacía y de diferentes pues, temas sociales. Yo veo, no solo en mis compañeros de medicina, sino en estudiantes de todas las áreas de las ciencias de la salud, mucha frustración. El otro día incluso estaba hablando con un psiquiatra que me estaba comentando que en los últimos meses ha notado mucha frustración, muchos trastornos afectivos, mucha depresión en estudiantes de ciencias de la salud que están estancados, que están en el limbo. Estamos en la banca. Yo estudié 5 años medicina, empecé en el 2016, terminé en agosto del año pasado, con una serie de interrupciones con la pandemia, ¿verdad? Y la universidad pues logró adaptarse, por lo menos al principio. Y desde ese entonces, que salí de la universidad, he visto muchos de mis compañeros que, como usted menciona, pues tienen diferentes realidades económicas. Muchos están trabajando en cosas completamente sin relación al área de la salud. Yo diría que bastantes, si no la mayoría, están trabajando en call centers y están muy frustrados de estar con su carrera en pausa, especialmente porque los estudiantes de medicina y de ciencias de la salud tienen una personalidad y una mentalidad muy dirigida, son muy enfocados, van a largo plazo, estudiando una carrera muy intensa para dentro de 6 años terminar la carrera y empezar mi residencia, mi proceso de especialidad, y 4 años después, ¿verdad? Van muy dirigidos a largo plazo. Y de la nada pasan de tener esa visión de túnel a estar estancados, en pausa, desorientados, y eso los ha frustrado mucho. Especialmente porque, pues, por supuesto que quieren graduarse, pero también se están dando cuenta que quieren ayudar, que pues la misma razón por la cual decidieron estudiar esa carrera, esa vocación de ayudar, los impulsa a querer ser parte de la solución de esta pandemia en este país, y se sienten impotentes de lado. Esta laguna que provocó la pandemia, bueno, va retrasando año y medio y va para 2, a completar quizás un periodo de 2 años, para muchos para recibirse. Pero además está atrasando a toda la camada de estudiantes que están debajo, y también la generación de especialistas. ¿Por qué se atrasa la generación de especialistas también con esta laguna? Pues por un lado, a corto plazo, según lo que entiendo, en los últimos meses los especialistas, que ya son médicos graduados, ya terminaron su licenciatura en medicina general, los residentes, estudiantes de especialidad, ya terminaron su carrera, su licenciatura, y están en su proceso de formación de especialidad, en un posgrado. Según entiendo, los de último año de su posgrado todavía están ejerciendo pues su parte laboral y además cumpliendo con su formación académica. Los que no están en último año, todos digamos de primero a tercer año o de primero a cuarto año, dependiendo de la especialidad, todos ellos están trabajando en este momento en la caja, apoyando con el esfuerzo contra el COVID. Sin embargo, la gran mayoría no están pues formándose académicamente.
Entonces, su posgrado está en pausa. Luego, atrás de ellos, pues se está trazando esta camada de quienes serían médicos generales en el 2021 o en el 2022, que si no graduamos médicos generales en el 2022, o por lo menos se atrasa la graduación a principio de año, entonces no entrarían ese año a especialidad, o se atrasaría el proceso de especialidad y no graduaríamos especialistas en el 2026 y 2027. Ese es uno de los problemas. Y sí, pues tenemos después para atrás todos los estudiantes de diferentes niveles que no están recibiendo suficiente exposición clínica, depende de la universidad en la que estén, depende del nivel en el que estén, se ve limitada su exposición clínica y tal vez no sepan bien qué especialidad escoger en un futuro. Un futuro cirujano, ¿cómo va a despertar su pasión por operar si nunca rotó por X departamento de cirugía en el hospital? Porque ese pedazo le tocó pues en la casa o virtual o un sinfín de maneras en las que alrededor del mundo hemos visto cómo tratar de mitigar pues el daño educativo que ha hecho esto. Si tuvieras que... Esto es un tema bastante complejo. Si tuvieras que argumentarle a las autoridades por qué deberían vacunar a los internos de medicina, ¿qué les dirías? Claro. Los internos juegan un rol importante, todos lo sabemos. Los médicos en la caja, necesitan el apoyo de los internos. Aprovechemos ese recurso humano, entrenado, voluntario y con esta disposición a ayudar, sin necesidad de disponer de recursos económicos, contratando pues, médicos generales externos o médicos generales extranjeros. Aprovechemos pues, los recursos que tenemos. Ojalá que los puedan vacunar, Felipe, y ojalá que vos puedas entrar al internado, que los que están haciendo el internado puedan terminar de rotar y que se restablezca esta cadena que nos pone a todos en peligro porque el país necesita médicos y necesita especialistas. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias también a ustedes por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Los estudiantes de medicina, los internos de medicina, necesitan que los vacunen. Ojalá se encuentre una forma, una solución para que eso ocurra. Quédense en la señal de Canal 13 porque ya venimos con un nuevo programa, Currículo Electoral 2022. Toda la información política que usted necesita conocer. AIA presentó Conversaciones con Ernesto Rivera.